Una recomendación difundida en un podcast se tradujo en un aumento de recetas de fármacos sin evidencia clínica para el cáncer. Solo una planta estamos seguros que lo ha curado. Cuando tuvo un problema cardíaco, si el señor que está hasta la derecha fue a la planta de cardiología, le pusieron un marcapasos y entonces regresó a seguir vendiendo hierbas. Hágame usted el refabrón cabor. Famosos influencers de salud. Esto hace tiempo que ya lo hemos hablado. Miren. Se acaba de salir un estudio del Journal of the American Medical Association, en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, que advierte que la viralidad de un consejo sanitario de una celebridad, de un famosete, puede convertirse en un factor real en la consulta y en las decisiones de pacientes y familias. Esto es aterrador. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, analizó como una recomendación difundida en un podcast, una recomendación de Mel Gibson, un hombre que se ha vuelto de la ultraderecha más horrorosa, en un podcast de gran audiencia, que además es un podcast de ultraderecha, que es el podcast de Joe Rogan, se tradujo en un aumento de recetas de fármacos sin evidencia clínica para el cáncer, con el riesgo añadido de que aparte que la gente va a comprar esto para curarse el cáncer, deja de acudir a los tratamientos científicos cuya eficacia sí está probada. En la presentación de Mel Gibson en el podcast de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, el más escuchado podcast de los Estados Unidos y uno de los grandes puntas de lanza de la ultraderecha estadounidense, fue en enero del 2025, o sea, hace un año y medio. En esa conversación, Gibson aseguró que 3 amigos con cáncer en estadio 4 se habían recuperado después de tomar ivermectina y fenbendazol, 2 antiparasitarios que describió como terapias alternativas. Son antiparasitarios, matan parásitos, no acaban con el cáncer. Por supuesto, Mel Gibson nunca dio el nombre de estos 3 amigos, nunca dio los estudios científicos, los estudios médicos de los 3 amigos antes y después de su curación, ni mucho menos dijo quiénes eran los médicos que estaban sorprendidísimos. Bueno. Esto, que ya era una barbaridad, circuló en fragmentos por redes acumulando decenas de millones de visualizaciones. Lo que hizo el estudio fue examinar los cambios en la receta de la combinación ivermectina-benzimidazol tras la difusión del testimonio. Comparó los patrones de descripción entre personas con y sin cáncer del 1 de enero al 31 de julio de 2025 contra los patrones de recetas del año anterior. Las tasas generales de receta de estos medicamentos se duplicaron durante los meses posteriores a la entrevista frente al mismo tramo de 2024. Entre las personas con cáncer, el incremento fue mayor. Las tasas de prescripción o receta fueron más de 2,5 veces superiores en el periodo más reciente. Los perfiles de mayor crecimiento del consumo innecesario, imaginario, fantasioso de estos medicamentos, hombres blancos residentes en el sur de los Estados Unidos y personas con cáncer. Y claro, lo que dice el estudio es cuando un tratamiento no probado se dispara tras un solo podcast, surge la preocupación de que los pacientes pueden estar omitiendo o retrasando tratamientos que sabemos que funcionan. Esto es algo que hemos visto en España con toda claridad con el señor de la izquierda, que es Miguel Bosé, que es cantante, el señor de la derecha, el señor Pamies, que es un estafador y un bárbaro, que es además el primer ecoterrorista condenado en España, por cierto, a la cárcel, y que se ha dedicado a vender ivermectina, hidrocloroquina, y todo tipo de hierbajos, diciendo que curan un montón de cosas sin haber hecho un estudio jamás en su vida. Solo una planta estamos seguros que lo ha curado. Cuando tuvo un problema cardíaco, si el señor que está hasta la derecha, el calvito, cuando tuvo un problema cardíaco fue a la planta de cardiología, le pusieron un marcapasos y entonces regresó a seguir vendiendo hierbas. Hágame usted el refabrón cabor. El tipo que está en medio de esta presentación, Miguel Bosé, estuvo promoviendo todas las barbaridades de Pamies durante varios meses en España con enorme éxito y aumentando la fortuna del calvito.
El de en medio es Guillén Ferrer, activista y participante en el acto de Miguel Bosé y José Pamias, que dice: el conocimiento científico no es prioritario, sino complementario. ¿Y cuál es el conocimiento no científico? El que un señor venga y te diga: esto cura la diabetes, aunque no la cure, la stevia en su caso, me acuerdo que la vendía como curación Pamias. Es decir, el desprecio a la ciencia no es una cuestión meramente anecdótica. Lleva a que la gente abandone tratamientos médicos, utilice tratamientos inservibles y acabe pagando con años de vida, con calidad de vida y por supuesto con la idea de haber sido profundamente engañados. O morirse creyendo que no los han engañado. Yo tuve un amigo que se dejó morir de cáncer. Él había empezado a estudiar medicina, se fue a China a estudiar a los médicos descalzos y se metió en la medicina tradicional china, que no es medicina, son sistemas de curanderismo que más o menos se amalgamaron en los años 50 por órdenes de Mao Zedong, y lo sabemos porque lo contó su médico, Li Shisui, en su libro sobre su biografía de Mao. Y este hombre, pasan los años, llega a los 60, 60 y tantos, y padece un cáncer. Y él decide que se va a curar con medicina tradicional china. Adivine usted lo que ocurrió. Él no está aquí, yo sí estoy. Aterrador. Así que cuando los influencers, cuando la gente famosa cree que sabe medicina porque no tiene una idea de lo compleja que es la medicina, y le dices: me duele el estómago, ¡ay, este té es buenísimo para el... ¿Buenísimo para qué? Tengo una infección parasitaria, tengo una infección viral, tengo un cáncer, tengo una úlcera, tengo un puñal metido en el estómago. Es decir, bueno para el estómago no es nada. La idea de que algo es bueno para el estómago ya es enormemente primitiva. Necesitas saber qué tienes en el estómago para abordarlo médicamente. Pero la gente que es famosa acaba sintiéndose con conocimientos de los que no dispone en lo más mínimo y dañando gente probablemente sin mala intención, simple y sencillamente en su narcisismo delirante.